tener en cuenta que siempre que yo vaya a tener estos nombres, pues van a depender principalmente de los procesos de oxidación o de desoxidación, ¿sí? Se conoce como desoxi al proceso en el cual se pierde un oxígeno, entonces por eso aquí estoy hablando de la ribosa y estoy hablando de la desoxirribosa. Aquí en ambos casos terminó perdiendo el oxígeno. Muy importante analizar de esta estructura que, miren, y aquí me está dando la siguiente característica por la cual se denomina como ácido. Se denomina como ácido porque tiene un grupo fosfato, que más adelante lo vamos a ver, que está enlazado al azúcar, llámese desoxirribosa para el caso del ADN o llámese ribosa para el caso del ARN, y cada grupo fosfato, que son estos que se ven aquí en naranjita y que estoy señalando, cada uno de ellos va a depender principalmente, va a generar unos enlaces que se conocen como diéster, en el cual a través del fósforo se van a enlazar estos grupos o estas bases que van a ser los extremos y el esqueleto de la cadena del ADN y del ARN. ¿Qué quiere decir? Si ustedes miran en esta imagen que tengo aquí, toda esta cadena lineal, toda esta que estoy aquí marcando con el cursor, todo este bordecito, él es el que está constituido, en este caso que es el ARN, está constituido por la ribosa fosfato, y en este va a estar constituido por la desoxirribosa fosfato, todos los bordes. Entonces el esqueleto de la cadena de ADN pues está principalmente constituido por estos grupos que están mencionados aquí, el grupo fosfato, el grupo del azúcar que será la ribosa, sea ribosa o sea desoxirribosa, y van a tener unos puentes que se conocen como los puentes de nitrógeno, que son las bases nitrogenadas, que son las que van a permitir formar o ya sea la cadena del ADN o la cadena del ARN. ¿Se acuerdan cuáles son esas bases nitrogenadas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, profe. Listo, muy bien. Entonces, las bases nitrogenadas las vamos a mencionar un poquito más adelante, pero es importante que tengan en cuenta ustedes que son bases púricas y bases pirimídicas y que algunas de ellas son la adenina, la timina, la citosina, la guanina y la uracila. ¿Vale? La ribosa, entonces es descubierta en 1920. ¿Por qué creen ustedes que es descubierta en 1920? Porque no había la tecnología. Sí, por un lado, pues porque todavía no existía la tecnología necesaria ni suficiente para que puedan realizar ese tipo de procesos. Entonces, pues ya bajo esta circunstancia, aquí lo más importante es tener en cuenta que este concepto de la ribosa o este concepto de este azúcar que es una pentosa, pues deriva principalmente de los análisis acerca del ADN y del ARN, pero que tienen como base o tienen como fundamento otro tipo de situación que es más del contexto histórico. Entonces, por eso me gustaría que recordáramos por un momento qué pasa por alrededor de estos años, los 1920. Eh, la gripe española. No, un poquito antes de la gripe española. La Primera Guerra Mundial. Muy bien, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la Primera Guerra Mundial? Durante la Primera Guerra Mundial, em, lo que ocurre es que hay una cantidad de personas, hay una cantidad de gente que se muere. Como la Primera Guerra Mundial ocurrió fue en Europa y no en Estados Unidos, por eso Estados Unidos se metió allá, mejor dicho, porque tiene unos intereses económicos altísimos y fue y se metió allá y mandó gente allá, pero en su territorio como tal nunca pasó nada. Es decir, muertos en Estados Unidos no hubo, salvo en la Segunda Guerra Mundial cuando Pearl Harbor fue atacada por los japoneses. Pero resulta que durante la Primera Guerra Mundial, cuando se muere toda esa gente, pues ellos comienzan a repatriar los cuerpos que estaban en pleno proceso de descomposición, que ya ni siquiera se reconocían, cuerpos completamente destrozados, y se los entregaban a las familias y le decían, tome, es que queremos que ese es su hijo. Entonces, si quiere, dele cristiana sepultura. Y cuando no los alcanzaban a reconocer, entonces lo que tenían que hacer era abrir una fosa común y por motivos de salubridad tenían que acabar de quemarlos, pero eso lo hacían en Europa, eso no lo hacían acá. Entonces aquí traían los cuerpos, pues principalmente las familias que terminaban peleando por los cuerpos de sus familiares. Entonces fue curioso porque cuando toda esta gente comienza
a entregarle esos cuerpos y comienza a recibir toda esa cantidad de cuerpos, dicen, venga, pero es que pues me entregaron un brazo de una persona morenita, pero mi hijo era bien blanco, o ni siquiera puedo reconocer porque el cuerpo está en tal estado de descomposición que ya es prácticamente imposible reconocerlo. Entonces, como ocurrió eso, pues se comenzaron a presentar muchas, o empezó la gente a demandar mucho al estado en Estados Unidos, ¿sí? No es redundancia, los comenzaron a demandar a tal punto que pues la gente dijo, pues ellos se tuvieron que pellizcar y tuvieron que decir, bueno, pues tenemos que hacer algo para poderles solucionar si finalmente son o no son los hijos de ellos y pues con base en eso pues lo que tuvieron que hacer fue estructurar todo este tema de los ácidos nucleicos con el tema de la genética. Por eso, hasta, mejor dicho, hasta el año 1920 es que finalmente, y con base en esa necesidad, es que ellos terminan descubriendo esta azúcar que es la ribosa, ¿vale? Entonces, muy importante tener en cuenta que la ribosa no es una fuente esencial de alimento, no es un nutriente esencial. Si yo no consumo ribosa no va a pasar absolutamente nada. Es más, la naturaleza son pero muy poquitos, son reducidos. Los organismos que producen ribosa libre para que pueda ser consumida en cualquier organismo. Entonces ustedes pueden ver aquí que hay una pirámide alimenticia y en ninguna de esa pirámide alimenticia, salvo en las proteínas, yo voy a encontrar la ribosa. Entonces no voy a encontrar absolutamente nada de ribosa en otra cosa que no sean las proteínas. Será lo único en lo que habrá ahí. Y ni siquiera será ribosa porque estará enlazado a manera de ADN o a manera de ARN. Y que van a estar en pleno proceso de descomposición porque finalmente nosotros no estamos muy lejanos de ser unos carroñeros, con la única diferencia que nosotros transformamos ese animal muerto, transformamos la composición química de ese animal muerto a través de los procesos de cocción que nosotros realizamos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve la ribosa? Pues es la fuente importante tanto para el ADN y el ARN. Si yo lo tomo como nombre literal, la ribosa, entonces va a ser la base fundamental para el ARN. Entonces fíjense que esa ribosa está estructurada y está organizada exactamente como les dije a ustedes hace un momento. Voy a tener un grupo fosfato que va a estar enlazado a la misma estructura que estaba aquí presentando, que es la ribosa, y la cual va a enlazar una base. Entonces fíjense que cuando yo les estoy diciendo a ustedes aquí la base, les estoy mencionando exactamente esta misma base que está aquí, solamente que vamos a hablar por el lado de la ribosa. Esta base, cuyas bases principales va a ser C. ¿Quién es C? Niños, ¿quién es C? La citosina, Sí, señor. ¿Quién es G? la guanina, Muy bien. ¿Quién es A? Adenina, ¿Y quién es adenina, U? uracio, Uracio no. uracilo. Listo, muy bien. Entonces ahí yo ya tengo las 4 bases nitrogenadas. ¿Qué son o por qué se denominan bases nitrogenadas? Pues ya ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo, pero fíjense que se denominan como bases nitrogenadas porque el enlace que está formando la ribosa con la base, pues la forma a través del nitrógeno. Aquí se enlazó con nitrógeno, aquí se enlazó con nitrógeno y aquí se enlazó con nitrógeno, formando algo que nosotros en química también conocemos como los puentes de nitrógeno, ¿vale? Entonces esas bases o esos puentes de nitrógeno que están formando van a estar organizados. Puede ser que aquí existan 2 citosinas seguidos y una guanina, no necesariamente tiene que ir en este orden, pero la función del ARN es ubicar este orden y traducir con el aminoácido necesario para que la célula produzca la secuencia de proteínas que considere pertinente para realizar el proceso metabólico que derive de esa función. Entonces, fíjense que es muy importante tener en cuenta que yo voy a tener unas bases que van a tener un solo anillo, otras que van a tener 2, como estas que están aquí, y otras que van a tener un solo anillo, ¿vale? El ácido fosfórico, que es principalmente el que le da el nombre de ácido desoxirribonucleico, el ácido fosfórico es la base que principalmente me va a permitir formar el borde del esqueleto. ¿Qué quiere decir? Ese esqueleto, esa línea que les mostré a ustedes, es producto de la unión entre un grupo fosfato con la ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa.
¿sí? Y los hilitos que van a ir, que están suelticos en la cadena de ADN, pues perdón, en la cadena del ARN, pues precisamente van a ser estas bases nitrogenadas que van a ser las que van a servir en el proceso de síntesis de proteínas para complementar al ADN, ¿vale? Este ácido, ¿por qué es tan importante? Pues yo no había mencionado con ustedes este tema, lo había mencionado principalmente con grado 11, pero hay que tener muy en cuenta que esta estructura ácida pues me va a generar una característica muy importante para los seres vivos, y es que ella va a tender a aumentar o a potenciar ciertos procesos metabólicos principalmente derivados de los procesos de reproducción. ¿Alguien se acuerda por qué me doy cuenta que esa estructura es un ácido? Que me recuerde desde la clase de química. Eh, Sería un ácido porque tiene el no metal, Ok, hay un no metal. el no metal, el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien, entonces aquí lo primero que tengo que tener en cuenta es que se denomina como un ácido porque tengo hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Listo? Entonces, como esta estructura es un ácido, entonces ella va a pasar por algo que se conoce como disociación. Esto solamente pasa cuando las estructuras químicas pasan, o digamos tengo ácidos que son completamente débiles o bases que son completamente débiles, como estos que ya ustedes están, como este que ustedes están viendo aquí. Entonces, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que yo me encuentre ácido clorhídrico que me inyecte ácido clorhídrico, y fíjense que eso es bastante polémico porque alguien le dio por aplicarse hipoclorito de sodio, que es una sal, y pues yo puedo consumir la sal en mi boca y no hay ningún inconveniente. Pero si me inyecto hipoclorito de sodio, que fue lo que hizo por allá el señor Donald Trump, que pues lo dijo sin pensar, fíjense lo importante que es tener una persona que realmente sepa, que realmente sea culta y que esté en el poder y que mida por lo menos sus palabras, porque fíjense lo que dijo este señor Donald Trump. Dijo que la gente, que si el coronavirus, el COVID-19, se eliminaba utilizando desinfectantes, pues que la gente se podía inyectar Clorox o hipoclorito de sodio, que es lo que normalmente o como químicamente se conoce, y que con eso se podían salvar. El caso fue que por lo menos unas 300 personas al otro día en Estados Unidos, en las primeras 6 horas del día, fueron y se inyectaron el dichoso hipoclorito de sodio, el dichoso Clorox, y terminaron intoxicadas con una acidosis en el hospital. Profe, pero, o sea, no solo se las inyectaron, sino que también También. aparecieron que habían personas tomando cloro. Claro, imagínese lo complejo que fue esa vaina. Y pasó casi que lo mismo con este caso de la fiebre bubónica o la peste negra. En la peste negra, el principal problema fue que cuando aparecieron las ratas en Europa, pues mucha gente lo que hizo fue, pues tenían sus gaticos normal, no había ningún problema. Ustedes saben que los gatos son depredadores naturales de los roedores, son depredadores naturales por excelencia porque ellos tienen la incapacidad para sintetizar ciertos grupos de proteínas a propósito del ADN, y por eso es que tienen que consumir otros animales para suplementar esas proteínas o esos, ¿cómo es que se llama? Esos ácidos grasos que ellos tienen la incapacidad de producir. Eso es lo que pasa biológicamente. Pero entonces resulta que ¿qué pasó con esta gente? Que apareció por ahí un papa, o sea, una persona en el clero que se le ocurrió decir que los gatos tenían una connotación satánica, entonces la orden de él fue erradicar todos los gatos de Europa. Entonces, erradicando todos los gatos de Europa, ¿qué pasó? Se proliferaron las ratas tenían la dichosa peste negra, la fiebre bubónica, que no la transmitían ni siquiera las ratas. Fíjense que lo transmitían eran las pulgas de las ratas. Y comenzaron a picar a la gente y la gente se comenzó a enfermar, a enfermar, a enfermar, a enfermar, a enfermar, hasta que finalmente, y por allá después de 4 años, se les ocurrió decir que el problema había sido desaparecer a los gatos, así que había que volver a reincorporar los gatos. Mandaron a traer gatos por allá de Medio Oriente, de Egipto también, y los mandaron a traer y nuevamente los pusieron a reproducirse hasta que nuevamente volvió a disminuir la población de ratas, y en consecuencia pues también comenzó a erradicarse la enfermedad. Entonces fíjense lo curioso y lo complejo que es
tener una persona que no diga cosas sabias y que no conozca también incluso parte de la biología o parte de la química y dando consejos a priori, dando consejos infundamentados y que ponen en últimas es en riesgo la vida de las demás personas, ¿sí? Entonces no sé si ustedes sabían que la fiebre bubónica o la peste negra surge de esa manera, pero es precisamente por culpa de tener la creencias absurdas que fíjense que lo único que concluyeron y lo único a lo que llevaron fue prácticamente a la muerte de 100 millones de personas durante esos 7 años, ¿sí? No sabemos todavía cuántas vidas vaya a cobrar esta vaina, pues esto está como todavía complejo, las cifras pues databan y aplicando el mismo modelo matemático que aplicaron en China, pues decían que si no se cuida la gente en Bogotá y en la sabana de Bogotá, ¿Hasta eso los incluyen cuándo? ustedes, más o menos estaríamos hablando de unas 68.000 personas fallecidas, no más en esta zona. ¿Hasta, hasta cuando aumente hasta un punto que es muy alto y ya comienza a disminuir El punto es el precisamente lo que les contagio? decía a ustedes desde el principio. Esto comienza a disminuir cuando pase una sola cosa. Cuando el número de recuperados diarios sea mayor y sea superior al número de contagiados diarios. Esa es la realidad. Si no superamos el número de contagiados diarios frente al número de recuperados diarios, no va a haber nunca un aplanamiento de la curva. Hay que superar ese número. Pero pues ustedes ya se están dando cuenta que por lo menos aquí bueno, cerca, un barrio que queda cerca entre lo que es Ciudad Verde y donde yo vivo, que es Patio Bonito, pues ya ahí la gente se está cayendo al piso y está quedando tirada, ya por ahí hubo un muerto en el piso y estaban por confirmar si era del COVID-19 o no era el COVID-19. Entonces fíjense lo importante que es realmente mantener las condiciones de higiene al máximo y pues tratar de mantener como tal el aislamiento. Esto, pues hay personas que dicen que puede durar hasta diciembre, que se puede extender por 2 años. Entonces entre más pronto y entre más consciente sea la gente, pues va a ser más rápido, pero pues también hay que tener en cuenta que las necesidades económicas aprietan y es bastante complejo. Bueno, entonces eso como para dejarlo ahí de manera de reflexión. Muy importante tener en cuenta que ese tipo de organismos ellos también tienen ADN, también tienen ARN, es decir, pueden tener esta o pueden tener la otra y que tienen una incapacidad para recuperarlo. Incluso si a nosotros nos entregaran la vacuna el día de hoy, nos enfrentaríamos a otro reto igual de significativo, que sería tratar de sacar la secuencia de ADN de este virus. Entonces, el virus no se ataca con que nos manden a nosotros una vacuna. El virus se ataca con que esa vacuna se pueda adaptar a la genética del virus que está funcionando aquí en Colombia. Porque no es el mismo virus, y yo creo que se los había dicho en N cantidad de ocasiones, no es el mismo virus que está atacando en Estados Unidos, que ustedes se dan cuenta que mata a 69.000 personas, 70.000 personas ya supongo que van al día de hoy, mientras que en el de Colombia pues apenas van 134 personas y pues obviamente depende también de las medidas que hemos tomado, pero la velocidad de propagación es inferior en Colombia que en otros países. ¿Listo? Importante también tener en cuenta que estos son tipos de reacciones, volviendo aquí a este caso, son tipos de reacciones reversibles, es decir que esta reacción se puede desplazar de aquí para allá y de allá para acá, eso se los había explicado durante un espacio de clase, y que por cada ecuación que se desplace desde la parte izquierda hacia la parte derecha va a perder un hidrógeno. Miren que aquí tenía 3, aquí tiene 2, aquí tiene 2, aquí tiene 1, aquí tiene 1 y aquí ya no tiene nada. Entonces este ion, que se denomina como el ion fosfato, es el mismo ion que yo voy a ubicar aquí dentro de este globito. ¿Sí ven que él no tiene hidrógenos? ¿Sí se fijan? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, como no tiene hidrógenos, este ion fosfato es el que nos va a permitir a nosotros tener un pH muy regulado y muy cercano a la neutralidad. Este 4,8 por 10 a la menos 13 es un pH que está prácticamente en 6,9999. Y recordemos que la neutralidad en la escala de pH es 7. O sea que estar pegado al 6,9999 es prácticamente estar en la neutralidad máxima. ¿Listo? A pesar de que se denomina como un ácido. Las bases nitrogenadas, entonces se denominan como bases nitrogenadas porque hay un grupo que se denomina como el grupo amino o amina que tiene el nitrógeno enlazado a unos hidrógenos. Entonces particularmente para este caso
lo mínimo que me voy a encontrar es que son 2 hidrógenos, que es lo que yo tengo aquí, o puedo sustituir todos los nitrógenos como pasa en este. Entonces fíjense que aquí tengo, de los 3 hidrógenos que debería tener, tengo solamente 2 y tengo una sustitución acá. En este señor que tengo aquí, pues tengo 2 sustituciones con carbono y una con hidrógeno, y en este caso que tengo aquí, tengo las 3 sustituciones de hidrógeno reemplazadas principalmente por el carbono. ¿Listo? Estas bases son relativamente fuertes, pero pues la importancia es precisamente en los tipos de enlaces que puede formar en el momento de sintetizar alguna especie de cadena de ADN. ¿Vale? ¿Cómo se clasifican estas bases nitrogenadas? Se clasifican de 2 maneras. Entonces a la izquierda ustedes van a encontrar las pirimidinas, que tienen un solo anillo, que tienen un solo ciclo, y que sus bases más representativas son la citosina, la timina y el uracilo. Citosina es característica primordial y principalmente para ambas sustancias, porque las únicas que van a cambiar son estas dos. Es decir, cuando yo me encuentro con el ADN, voy a tener a la citosina y a la timina presentes en una estructura. Pero cuando tengo al ARN, voy a tener a la citosina y voy a tener al uracilo, como se presentaba en esta imagen que yo les estaba mostrando aquí. Entonces fíjense que aquí tengo citosina y uracilo. Bien, entonces muy importante tener en cuenta que esta timina es específica para el ADN y este uracilo es específico para el ARN. En un proceso de mutación, es decir, una alteración genética, porque las mutaciones son alteraciones genéticas y esas no nos dan superpoderes, nos pueden superenfermar, como es en el caso del cáncer, que esta base que está aquí va a ser sustituida por esta que está acá. Y fíjense que la diferencia no es mucha. La diferencia es que este CH está aquí completico, aquí este hidrógeno lo quitaron y le pegaron un CH3, pero la base y la estructura es casi que idéntica. Como consecuencia, si este señor que es el uracilo, en vez de pegar una timina, se queda pegado él dentro de la cadena, el resultado es una célula sin identidad genética, porque no va a traducir las mismas proteínas, y al no traducir las mismas proteínas es que aparecen las células cancerígenas y posteriormente los tumores cancerígenos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Si a alguno no le quedó claro, tranquilo, lo puedo volver a repetir. ¿Listo? Entonces, se denominan como pirimidinas ¿a quién? A esas estructuras que tienen un ciclo de 6 puntas. Entonces fíjense que aquí tengo este ciclo que corresponde a las 6 puntas. Entonces aquí tendré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en estas 6 puntas que yo puedo tener aquí, pues voy a tener la dichosa base nitrogenada enlazada con un grupo ceto o un carbono con un doble enlace con un oxígeno. Entonces fíjese que aquí tengo carbono doble enlace oxígeno, carbono doble enlace oxígeno, oxígeno, y la única que va a tener uno, estas dos tienen de a dos, pero la única que tiene un grupo amino es la citosina. Cuando me paso al otro lado, entonces me voy a encontrar con las purinas, y las purinas tienen 2 anillos. ¿Qué quiere decir que tenga 2 anillos? Fíjese que tengo aquí una estructura cíclica de 6 puntas, y contiguo o pegado tengo otra estructura que se forma con la misma, con uno de los extremos de la estructura anterior, y que va a tener 5 puntas adicionales. O sea, quiere decir que aquí tengo un ciclo de 6, aquí tengo un ciclo de 5, se denominan las bases púricas, y en ellas también voy a encontrar el grupo amino activo, y también voy a encontrar, solamente en la guanina voy a encontrar un grupo carboxi o un grupo ceto activo, es decir, un carbono con un doble enlace con el oxígeno. Eso es lo que voy a tener aquí en estas bases. ¿Cuál es lo regular? Que esta que dice adenina o esta que dice guanina se enlace con alguna de estas tres y viceversa. Es decir, una púrica por una pirimidina por una púrica. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ustedes se den cuenta qué tipo de estructuras son. Entonces, bueno, aquí una estructura pues o una explicación un poco más compleja frente al tema de los enlaces. Y fíjense que entonces aquí están planteando los enlaces. Perdón. Se denominan como enlaces covalentes porque tienen enlaces entre carbono, nitrógeno. Entonces aquí fíjense que aquí tengo un carbono y tengo un nitrógeno. Carbono, hidrógeno. Entonces fíjense que aquí tengo este carbono de aquí que se está pegando con este hidrógeno. Oxígeno, hidrógeno. Caso de estas puntas que están en la parte inferior, oxígeno, hidrógeno. Nitrógeno, hidrógeno.
Caso de esta punta que se está presentando aquí, que tiene nitrógeno pegado con el hidrógeno, carbono-carbono, lo que estaría entre estas dos bases, carbono-oxígeno, que es el que tengo aquí, con el doble enlace carbono-oxígeno, y fósforo-oxígeno. El fósforo-oxígeno es el enlace diéster del fosfato y el que me va a permitir que este tipo de estructuras tengan una connotación o tengan un enlace fosfodiéster. Y ese enlace fosfodiéster es el que me va a permitir organizar todas estas estructuras y tener el esqueleto. Tipos de ARN. Entonces voy a tener básicamente 4 tipos de ARN y el primero de ellos se denomina el ARN lineal. ¿Cuál es ese ARN lineal? Ese ARN lineal es precisamente este que tengo aquí, el que estoy señalando con el cursor y que ustedes ven que tiene una sola lineecita de color uva y que va a tener las secuencias de aminoácidos, perdón, las secuencias de las bases nitrogenadas que estábamos especificando hace un momento. Entonces miren, aquí tengo citosina, aquí tengo guanina, aquí tengo uracilo y aquí tengo adenina. Cada 3, porque están señalados cada 3 bases nitrogenadas, voy a denominar algo que se conocen como codones. Entonces fíjense, aquí están empaquetados 3, un codón. Aquí hay empaquetado otros 3, otro codón. Aquí están empaquetados otros 3, se denomina otro codón. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bueno, muy bien. Luego aquí entonces sigue el ARN mensajero y tiene una función muy especial. Copia la información del ADN y lo transporta hasta los ribosomas. ¿Listo? ¿En qué fase ocurren estos dos procesos? ¿En qué fase ocurren esos dos procesos? ¿En qué fase de la reproducción celular? O del ciclo celular, perdón. Si no estoy mal, en la anafase. En la anafase. Recordemos entonces en la anafase qué es lo que pasa. ¿Hay necesidad de que ponga las diapositivas de la clase pasada? No, no creo. Pero venga, la ponemos aquí entonces como por que se acuerden. Entonces, ustedes me van a decir aquí. A ver si la tengo aquí abierta. No. Listo, vamos a buscar entonces aquí, archivo, abrir. Listo, ¿dónde está sustancias? Ah, bueno, mire, reproducción celular. Listo, entonces pongamos el ciclo celular, listo, aquí. Tú me dices en la anafase, o sea, acá. ¿Sí? ¿Completamente seguro que ocurre ahí? Mira, Pues la verdad no estoy muy seguro. Bueno, no, ya no estás seguro, ya estás cambiando, ¿listo? Miremos entonces aquí la imagen un momentico. Ahí está replicándose el material genético. O sea, ahí tal cual como lo ves, ¿se está replicando el material genético? Pues ahí como veo la imagen está, sí estaría empezando a replicarse. No, señor. Mira, ¿qué pasó aquí con el material genético? Se ubicaron aquí, en la metafase, se ubicaron sobre todo el eje de simetría de la célula o el plano ecuatorial de la célula. Posterior a eso, ¿qué pasó con todo el material genético? Mira aquí, ¿cuántos brazos tenía cada cromosoma? Uno. ¿En dónde? Si ya son las 4, ya después, ¿ya en dónde van a retirar? ¿Cuántos brazos tenía ese cromosoma? 4, 4, muy bien. ¿Y cuántos le quedan acá? 8, No, ¿cuántos brazos quedan ahí? ¿Cuántos brazos queda por cada sección? 2. 2, muy bien. Ahí están quedando 2 cromosomas. Pasemos entonces a la siguiente fase. Aquí, ¿se formaron los cromosomas?
No, Aquí se formaron los cromosomas. No. No, en ninguno de los dos se forman los cromosomas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo me voy a remitir a este tipo de procesos, pues lo primero que yo tengo que decir es remitirme a esto. ¿Listo? Es precisamente en la interfase donde se da, y voy a ampliar esta diapositiva nuevamente para que recapitulemos y para que ustedes puedan estructurar esta parte y puedan entender como tal este proceso. Fíjese aquí qué me está diciendo. ¿Qué me dice? que duplica el ADN. Listo, muy bien. ¿En qué fase? ¿En qué fase está duplicando el ADN? En la interfase. En la fase S de la interfase. Recordemos que tenemos la G1, la S y la G2. Mire, ahí está G1, S y G2. Y en la S es donde tengo la replicación de quién. Aquí lo está diciendo clarito. A pesar de que no sabemos mucho inglés, no es muy difícil entenderlo. Del ADN. Muy bien, ¿listo? Entonces, si me voy para mi diapositiva nuevamente, entonces, ¿qué quiere decir? Que este ARN mensajero, ¿en dónde está funcionando? ¿En qué proceso o en qué fase del ciclo celular? ¿En la anafase? No, señor. ¿En la telofase? No. ¿En la citocinesis? Tampoco. Tampoco, listo. Entonces, ya nos salimos de la mitosis. Ahora pasémonos entonces al otro lado. Fase del ciclo celular, G1. ¿Podría ser o no podría ser? No, esa es la fase S. Ah, muy bien. Aquí esto principalmente ocurre sobre la fase S del proceso de la interfase. O sea que, ¿qué quiere decir? Que para que este proceso del ADN mensajero se pueda llevar a cabo, pues lo más importante es tener en cuenta que este proceso que va a ocurrir aquí, la replicación del ADN, ocurre durante la fase S de la interfase o dentro del momento estacionario de la fase S de la interfase, que es donde se va a replicar todo el material genético. Ese material genético entonces comienza a formarse en forma de péptido y esos péptidos comienzan a estructurar una secuencia de proteínas. ¿Qué es un péptido? Yo tengo la siguiente secuencia. Los aminoácidos son monómeros. Los péptidos son unidades de aminoácidos enlazadas por el oxígeno. ¿Listo? Y los polipéptidos son las dichosas proteínas. Entonces fíjense que aquí ya comienzo a formar unas proteínas. ¿Para qué? Para que luego de que esas proteínas comiencen a formar, entonces pasen a este otro proceso que se conoce como el ARN ribosómico, que asocia las proteínas en formas de ribosomas. ¿Qué quiere decir esto? Miremoslo ahora acá. Me está diciendo que se asocia las proteínas y forma los ribosomas. Quiere decir que aquí ya se están formando los organelos. O sea que continuamos. O empezaríamos. Este proceso empezaría en una fase G1, termina en la fase S, en donde se terminan formando ¿quién? A través de los ribosomas se terminan asociando todas las proteínas para formar los organelos celulares. Y luego de esto, entonces ese ARN transferente lo que hace es formar las proteínas en los ribosomas para acabar de darle una función específica a cada organelo. ¿Listo? Quiere decir que el punto máximo en donde el ADN se puede llegar a formar es hasta la fase S, porque en la fase G2 ahí nuevamente inicia el proceso de reproducción celular. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. O sea que quiere decir que ADN lineal y ARN mensajero, ¿en cuál fase de la interfase ocurre? El lineal. Primero el lineal. ¿En qué fase? ¿G1, S o G2? En la G1. ARN mensajero. ¿G1, S o G2? En la fase S. Comienza su proceso final de fabricación en la G1, o sea, es decir, la última etapa, el último momentico de la G1 y el inicio de toda la S, ¿vale? ¿Y el ARN ribosómico y transferente dónde ocurren?
¿G1S o G2? G2. No. En la S. En la S, porque acuérdense que en la S es el proceso de maduración de la célula. ¿Sí? El G2 es el momento cuando la célula dice, espere que es que ya estoy como viejito. Antes de morirme me voy a dividir. E inicia nuevamente el proceso de la mitosis. ¿Fui claro en eso? Sí. Listo, muy bien. Sí, señor. Doble hélice del ADN. Miremos esta imagen y analicémosla. Esta que viene de color como naranjita, ¿qué será? ¿ADN o ARN? ARN. ARN. Listo. Y esta que está complementando aquí, ¿a quién será? ADN. Al ADN. Muy bien. ¿Listo? Aquí tengo entonces las estructuras y me está mencionando cómo... Entonces que tengo las bases nitrogenadas, fíjense que aquí no me las está presentando en el mismo orden. O sea, quiere decir que no siempre es adenina, timina, citosina, guanina, uracilo. No me le está diciendo. Me está diciendo que todas ellas pueden estar en desorden, que hay unas que se denominan como adeninas, otras como uracilos, otras como guanina, otras como citosina, pero que cuando se encuentran en el ADN, como es una base bicatenaria, ¿qué quiere decir bicatenaria? Que va a tener una doble hélice enrollada, en esa base bicatenaria se van a asociar por pares o bases nitrogenadas. ¿Listo? Entonces la adenina normalmente se une con la timina, la guanina con la citosina. ¿Por qué digo normalmente? Porque cuando se cambia alguno de estos dos, es decir, que la adenina está, pero en vez de estar la timina, está el uracilo, pues lo que se presenta es lo que les mencionaba hace un momento, de las mutaciones en el caso de las personas que desarrollan cáncer. ¿Listo? Entonces mire que aquí me está diciendo que la columna vertebral es de un enlace o de un azúcar que está enlazado a un ion fosfato. Entonces fíjese, azúcar, fosfato, y ahí está. Y luego dice que vienen las bases nitrogenadas, que pueden ser como, ¿cómo es que se clasifican las bases nitrogenadas? No, las bases nitrogenadas, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es una clasificación de las bases nitrogenadas? Cuando tienen un anillo y cuando tienen dos. ¿Ya se les olvidó? Imposible, muchachos. Acuérdense que son púricas y pirimídicas. Púricas para los que tienen un ciclo de 6 pegado a uno de 5 y pirimídicas para los que tienen solamente un ciclo de 6. ¿Sí se acuerdan? Miren, les devuelvo la diapositiva ahí. Miren. Púricas y pirimídicas, aquí se los estoy señalando. Pirimidinas, las de 6 puntas, púricas, las de 6 puntas enlazado a otro de 5 puntas. Acuérdense de eso, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿qué interacción generan? Pues básicamente lo que terminan generando es esta interacción. Que una púrica, que es esta de aquí, se va a enlazar a una pirimídica. Es decir, siempre va a encontrar esta interacción que era lo que les decía en la diapositiva de atrás. Una de un ciclo de 6 pegada a la de 5 enlazado a una de un ciclo de 6. Es decir, la interacción va a ser entre estos dos y el enlace que se forma es nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno para formar ese dichoso puente de fosfato que les puede permitir a ellas formar su estructura. Fíjense que aquí tengo dos enlaces, aquí tengo tres enlaces, aquí tengo dos, luego aquí tengo tres. Y el enlace que siempre se va a presentar va a ser adenina con timina. Fíjense por colores. Esta es verde con una morada, esta es morada con una verde, ¿sí? Miremos en la otra que dice citosina guanina. Esta es azul con esta que es roja, esta es azul con esta que es roja. ¿Sí ven y si se dan cuenta que no se rompe la regla de que cada una de ellas tiene su afinidad? Listo. Muy bien, entonces muchachos, pues ahí ya estaría entonces la explicación del día de hoy. Entonces, por fin acabamos entonces esta clase y, pues madre, me pasé 5 minutos, creo que me pasé con ustedes. 5, porque tengo aquí en mi horario que es hasta las 25, 4 minutos. Bueno chicos, entonces, no se preocupen que aquí ya con esto ya acabo de
de llamar a lista que tengo aquí en el registro de asistencia. Es que aquí me queda el registro automáticamente. Cuando yo vuelva a abrir esto, igual me va a abrir el mismo registro. Y no voy a tener inconvenientes con la asistencia. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, listo muchachos. Entonces los dejo. Mucho juicio. Que les vaya a cortar así de golpe, pero ya tengo que estar en la otra reunión de área, ¿vale? Entonces mucho juicio, se cuidan mucho, me hacen el favor. Pilas, cuídense, cuiden a sus familias, no estén por ahí de desordenados. Y en el transcurso de la semana entonces estamos hablando, ¿vale? Para que ustedes entonces tengan muy pero muy presente lo que vamos a tener que trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces nada, cuídense muchachos y estamos hablando.